Buenas noches. Entre hoy y mañana va a ofrecerles a continuación una gran exclusiva, una entrevista con el presidente de Irak, Saddam Hussein, la primera que el líder iraquí concede a un medio de comunicación de habla hispana. El simple hecho de adelantar algunos de los titulares de esta entrevista ha provocado una espectacular reacción en todo el mundo. Saddam Hussein, como anunciábamos el pasado domingo, amenaza con que el primer golpe en caso de guerra lo lanzaría contra Israel y en concreto contra su capital, Tel Aviv. Esta declaración ha sido tema de portada en los periódicos de todo el mundo, cuestión de análisis en emisoras de radio y cadenas de televisión. El primer ministro de Israel ha contestado con un "no tenemos miedo", y la bolsa de Nueva York acusaba el impacto con una caída de valores generalizada. El petróleo subía y el riesgo de una guerra se aproximaba un poco más. Pero naturalmente el presidente de Irak desvela más aspectos trascendentales del conflicto. Van a conocerlos dentro de unos instantes. Antes, para entrar en situación, recordemos lo que ha sucedido en el Golfo desde el pasado 2 de agosto, el día en que las tropas iraquíes entraban en Kuwait. 2 de agosto de 1990, una fecha impresa en unas imágenes para la historia. 100.000 soldados iraquíes, medio centenar de aviones militares y 400 carros de combate invaden por sorpresa en una operación relámpago el Emirato de Kuwait. Bagdad se apoderaba así de un territorio, un país soberano que sin embargo consideraba como propio desde hacía décadas, con la excusa puntual de unas supuestas sustracciones ilegales de petróleo iraquí por parte de Kuwait. De trasfondo, pues, el petróleo, el mismo que durante estos casi 5 meses de conflicto ha hecho tambalear a la economía mundial. No en vano, con la invasión, Saddam Hussein encendía la llama en una región donde se encuentran los principales yacimientos de crudo. Please raise their hand. La condena internacional no se hizo esperar. El mismo día de la invasión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad una primera resolución exigiendo la retirada incondicional e inmediata de las tropas iraquíes. La razón era establecer la legalidad internacional. Luego vendrían otras 10. La última, aprobada el pasado 29 de noviembre, legaliza el uso de la fuerza contra Irak si no abandona el Emirato antes del 15 de enero. Para hacerla efectiva, más de medio millón de soldados de 27 países, encabezados por 250.000 estadounidenses, protagonizan en la región del Golfo el despliegue militar más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Este despliegue de tropas en Arabia Saudí, tierra santa musulmana, ha servido de pretexto a Saddam Hussein para intentar hacer reiterados llamamientos a la Guerra Santa y convertir el conflicto del Golfo en una causa panárabe contra Occidente y el Estado judío. Así, a las 2 semanas de invadir Kuwait, el presidente iraquí vinculaba por primera vez la invasión del Emirato al problema palestino, asegurando que jamás se retiraría de Kuwait mientras continuara la ocupación israelí de los territorios de Gaza y Cisjordania. Como medida disuasoria a una posible intervención militar por parte de la fuerza multinacional, el presidente iraquí tomaba como rehenes a decenas de miles de ciudadanos occidentales, trasladando a muchos de ellos a lugares estratégicos. A partir de entonces se iniciaron sucesivos peregrinajes de diferentes delegaciones no gubernamentales a Bagdad para pedir la liberación de los retenidos. Con cuentagotas, Saddam iba dejando en libertad a diferentes grupos de occidentales, hasta que el pasado 6 de diciembre, en su más espectacular golpe de efecto, permitía la salida de todos. Estos 4 meses y medio de conflicto han servido para establecer un nuevo orden mundial. Nuevas alianzas donde confluyen casi todos los países occidentales y árabes han sido el fruto de innumerables contactos diplomáticos siempre acompañados de insistentes rumores de una guerra inminente, a los que le seguían inevitablemente otros sobre una retirada parcial iraquí que nunca llegó a producirse. Como también parece difícil el ansiado diálogo entre Estados Unidos e Irak, propuesto por el presidente norteamericano el pasado 30 de noviembre. Nuevas amenazas verbales entre Bagdad y Washington han ido paralelas estos últimos días a un incremento en el número de maniobras que llevan a cabo los soldados de la fuerza multinacional estacionada en el Golfo. Por cierto, durante todo el día de hoy Saddam Hussein ha estado reunido con sus más íntimos colaboradores. No se descarta que en las próximas horas pueda producirse una nueva y espectacular oferta. En cualquier caso, esta entrevista que les ofrecemos es reveladora del pensamiento y las intenciones del presidente de Irak. Es nuestra contribución a la transparencia del conflicto y, por qué no, una esperanza de que el diálogo triunfe y de que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sean la base de la paz. Les dejo con la entrevista. Volveremos después con nuestros habituales análisis
análisis, en esta ocasión dedicados por completo al conflicto del Golfo. Ahora Luis Mariñas entrevista a Saddam Hussein. Es evidente que estamos en un momento delicado en la crisis del Golfo. Estamos a 15-20 días del ultimátum marcado por la ONU. Señor presidente, buenas noches ante las cámaras de Telecinco. ¿Cree que es posible encontrar todavía una salida negociada a esta crisis? Lo más valioso que Dios ha dado al ser humano después de arropar su alma con la fe es la razón. Y se supone que el hombre tiene que hacer uso debido de esa razón. Nosotros confiamos siempre en que hay que recurrir a la razón para solucionar los conflictos. Recurrir a las armas para solucionarlos solo procede contra aquellos que rehúsan el dictado de la razón y nos amenazan con el uso de las armas. Partimos siempre de un concepto en base al cual el diálogo conduce a la solución de los conflictos entre los hombres, de modo que nos dispensa del uso de la fuerza. En todo caso, presidente, hay una fecha con un ultimátum que es el 15 de enero. ¿Cree usted que es posible negociar antes de esa fecha, antes del 15 de enero con Estados Unidos? Porque al marcar la fecha de la entrevista 3 días antes de la conclusión del plazo, Estados Unidos dice que ustedes lo único que pretenden es aplazar esa fecha, ese ultimátum dado por la ONU. ¿Querrá usted decir el ultimátum del Consejo de Seguridad norteamericano? Consejo de Seguridad. Hablaremos. Nosotros así lo denominamos. Y sus resoluciones son para nosotros resoluciones del Consejo de Seguridad norteamericano. Y creo que ustedes, como ciudadanos de a pie y no los gobiernos, también lo denominan así. Por lo tanto, no reconocemos dichas resoluciones y tampoco nos acordamos de las fechas que en ellas se mencionan. ¿Quién debe marcar entonces, presidente, la legalidad internacional? Es el derecho internacional el que debe marcar esta legalidad. ¿Acaso la legalidad internacional ha sido equitativamente marcada en esta crisis o en otras crisis que vive nuestra región? Usted, como periodista, sabrá seguramente cuántas resoluciones relativas a la cuestión palestina ha adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, estas resoluciones siempre han sido rechazadas por Israel y nunca han sido puestas en práctica. ¿Dónde está entonces esta legalidad internacional? Los árabes andan a la busca de esa legalidad internacional desde hace decenios sin esperanza alguna para poder encontrarla. ¿Cómo interpreta usted la última resolución de la ONU sobre la causa palestina, sobre los palestinos? Ya le dije que ese es el Consejo de Seguridad norteamericano. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuánto tiempo se lleva intentando que se adopte una resolución mediante la cual se protege al pueblo palestino de la ocupación sionista? Protegerles de la ocupación, siguiendo con esa ocupación. En esta resolución no se menciona para nada ninguna de las anteriores resoluciones que exigen la evacuación de los territorios ocupados. Pero no obstante, 80 días y 9 sesiones, ¿cuántos exactamente? 82, aproximadamente 82 días. En fin, en resumidas cuentas, 9 sesiones han sido necesarias para que se acepte la idea de discutir este tema. Y después de todo esto, nos salen con un texto anodino, incapaz de convencer a ningún árabe con sentido de la dignidad. Mientras tanto, han podido ustedes observar con qué eufórica celeridad se iban adoptando las resoluciones contra Irak. Este es el Consejo de Seguridad norteamericano. Bien, y en esta situación, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Irak para mantener la paz? ¿Qué concesiones estaría dispuesto a hacer?
Irak ha planteado por escrito lo que cree ser el enfoque correcto para la consecución de la paz y la estabilidad en la región, en toda la región. Irak está dispuesto a participar a la paz y a la estabilidad en la misma medida que lo hagan los demás. Si se considera que nuestra región necesita la paz y la estabilidad, y así lo creemos nosotros, y si la comunidad internacional debe participar en la consecución de ese clima de seguridad y estabilidad en la región de Oriente Medio, todos habríamos de estar dispuestos para participar positivamente en esta tarea. Por supuesto, respetando siempre los derechos y las responsabilidades de cada cual. En ese caso, Irak tendrá una contribución positiva. En este reparto de deberes también hay un reparto de sacrificios. ¿Qué sacrificios concretos estaría dispuesto a hacer Irak? Todos los sacrificios que en base a los criterios justos se consideren factibles y que estén al alcance del ser humano, nuestro país estaría dispuesto a aceptarlos. ¿En algún momento pensó que uno de estos sacrificios sería abandonar parcialmente Kuwait si a cambio conseguían una salida al mar? Nosotros hemos planteado con detalles lo que constituye nuestro enfoque de la paz y la estabilidad en toda la región. Y en primer lugar, la paz y la estabilidad para el pueblo palestino en su propia tierra y en su propio Estado. Ese enfoque constituye lo que nosotros denominamos la iniciativa del 12 de agosto, cuyos detalles podría usted consultar. En su opinión, ¿qué tendría que ocurrir con los palestinos en una solución pacífica para Oriente Medio? La conferencia internacional no es un objetivo en sí, es una vía o una salida para permitir a los palestinos disfrutar plenamente de los derechos en su propio Estado y para expulsar a los ocupantes y para que los legítimos habitantes de estos territorios puedan ejercer libremente su soberanía. ¿Y cuál sería la solución que vería para el Líbano? Aplicar la legalidad internacional que tanto evoca Estados Unidos. ¿No cree que la forma en cómo se resuelva esta crisis, si con armas o con diálogo, incidirá también en la futura solución que se le pueda dar a los problemas de Palestina, del Líbano? Existe una interrelación entre todas las causas árabes, sobre todo las fundamentales entre ellas. Para nosotros, como árabes, la causa palestina es la más fundamental. Es el eje central de nuestra lucha. Por lo tanto, cualquier éxito de los árabes que afiance el debate de las causas árabes en base a los criterios de la legalidad internacional constituye una victoria para la causa palestina. Esta fue una de las razones que nos llevaron a rechazar las tesis norteamericanas y la política norteamericana de doble criterio para aplicar la legalidad internacional. Insistimos en que debe de existir una sola y única legalidad internacional a la hora de examinar las crisis mundiales. Aquellos que en sus planteamientos evocan la legalidad internacional, nosotros les decimos que deben dar el ejemplo respetándola, a fin de que nosotros podamos confiar en estos planteamientos y tomarlos en serio. Fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado con la causa palestina. Los Estados Unidos empezaron por olvidarse de la esencia, de lo fundamental de la cuestión, y se dedicaron a centrar la atención sobre sus aspectos más secundarios.
El problema palestino es que existen unos ocupantes, que son los sionistas, y existen los verdaderos dueños de estas tierras, que son los palestinos. El Consejo de Seguridad adoptó una serie de resoluciones desde 1947 hasta hoy, y lo único que aspiramos es a su puesta en práctica. Por lo tanto, como ya dije, los Estados Unidos se dedican a centrar la atención sobre aspectos secundarios del problema, como por ejemplo, en vez de discutir los problemas en base a las resoluciones ya adoptadas por el Consejo de Seguridad, lanzaron una serie de declaraciones que tenían como objetivo desviar la atención del aspecto fundamental de la cuestión. Pidieron la devolución de 4 mujahidín, de 4 militantes palestinos deportados por el ocupante. No es que esta no sea una cuestión humanitaria importante, pero lo que resuelve el problema de millones de palestinos en su conjunto es la liberación de Palestina. Y no es la vuelta de estos 4 militantes a sus hogares. Todo esto lo hace Estados Unidos para engañar a la opinión pública y para esquivar el problema principal. Incluso en el proyecto de resolución, Estados Unidos intentó desvincular el tema de la conferencia internacional de las condiciones infrahumanas que sufren los palestinos bajo la ocupación. Y al fin y al cabo, mediante un juego de palabras muy hábil, se adoptó una resolución que no tiene ningún sentido. Presidente, ¿y usted es el único líder, el líder árabe que puede exigir los derechos de los palestinos? Nosotros no queremos imponer nada a nadie por la fuerza. Solo exigimos la restauración de nuestros derechos. Saddam Hussein no es el único que reivindica estos derechos de los palestinos. Todos los palestinos lo reclaman sus derechos. Y ustedes observan cómo reclaman los palestinos sus derechos haciendo frente a la ocupación mediante las piedras, algo imprecedente en la historia de la humanidad. Un pueblo haciendo frente al ocupante recurriendo a las piedras y a las navajas. Luego Saddam Hussein como mandatario tampoco es el único que reivindica sincera y honestamente estos derechos de los palestinos. Muchos de los árabes que reivindican sinceramente estos derechos palestinos lo hacen cada uno en base a su propio estilo y en base a su propia capacidad, que es distinta de un ciudadano a otro, de un mandatario a otro. Pero en cuanto a la sinceridad de esta reivindicación, todos los árabes lo hacen. Esto es por una parte. Por otra parte, me debo de preguntar, ¿es necesario que los mandatarios políticos reclamen el respeto del derecho para que la comunidad internacional lo tome en consideración? ¿O hace falta que muchos mandatarios mundiales lo reclamen para que se tome en consideración? Y si no se reclama de ese modo, no se presta la debida consideración a esos derechos usurpados y se hace caso omiso. Bien, habría que abordar las soluciones de los problemas árabes, pero ¿no cree que esta crisis concreta del Golfo lo que ha hecho es desunir, distanciar al mundo árabe? Y respectivamente de esa descripción o esa interpretación negativa de la situación del mundo árabe que usted menciona, es la que quieren promover los Estados Unidos y aquellos que les ayudan para desempeñar el papel de gendarme internacional. ¿Quién y qué facultan a los Estados Unidos para inmiscuirse en los asuntos árabes? Ustedes, los españoles, son entre los occidentales los que mejor pueden comprender a los árabes, o por lo menos así nosotros lo creemos.
Lo creemos así debido a razones que usted y yo conocemos perfectamente. Ustedes saben que los árabes constituyen una sola nación, que siempre, a lo largo de la historia, ha estado presente como tal. Luego vino el colonialismo, que los dispersó y fragmentó esta nación, lo mismo que fragmentó a nuestro país, Irak. Todo el mundo sabe que Kuwait forma parte de Irak. Anteriormente era una especie de protectorado británico. Así los británicos lo declararon a fin de privar a Irak de una salida al mar y de una fuerte posición estratégica, en base a la cual, en base a esa salida al mar y otras condiciones, hicieron que Irak diera al mundo 5 de las más importantes civilizaciones. La última de esas civilizaciones fue cuando Bagdad constituía un eje intelectual de primerísima importancia. ¿Con qué derecho ocupa Bush los lugares santos de los árabes? ¿Y con qué derecho amenaza a nuestro país, Irak? ¿Con qué derecho amenaza con sus ejércitos a Irak? Su único derecho es la fuerza. Pero nosotros no nos doblegamos ante la fuerza y sus postulados. Queremos que se respete la legalidad internacional y el derecho internacional de modo equitativo y correcto. Por ello, nada perderán los árabes si así fuese. Más bien, todo lo contrario. Muchos de los problemas que sufren los árabes hoy tienen su origen y causa en los Estados Unidos de Norteamérica. Si a los árabes se les deja solucionar sus conflictos entre sí, entre ellos mismos, todo se conseguirá mucho más pacíficamente. Pero nuestros problemas no son árabes, no son de índole o de origen árabe. La ocupación sionista, por ejemplo, nos vino de fuera, no es árabe. La intervención norteamericana y la ocupación de nuestros lugares santos, de los lugares santos del Islam en Arabia Saudí, tampoco lo es. ¿Cómo juzga entonces, presidente, la actitud de países como Egipto, Siria o Arabia Saudí en esta crisis concreta? Debido a la intervención o a la posición norteamericana, hubo dos consecuencias en cuanto a la configuración de las posturas árabes. Una que conecta con la opinión pública árabe y otra que concuerda, de momento, con las tesis norteamericanas. Digo de momento. Esta es la visión de la situación actualmente. ¿Acaso no ha observado usted que algunos responsables saudíes ni siquiera se atreven a hacer declaraciones políticas referentes a esta región? Y cuando lo hacen, no tardan en recibir religiosamente y por teléfono la recriminación desde Washington. Ustedes en Occidente tienen mucho respeto a la opinión pública y a la mayoría. Pero en ese caso se hace caso omiso de ella. Solo habla de los gobernantes cuando estos han sido descalificados ampliamente por la opinión pública. Cuando se tiene en cuenta la opinión de 200 millones de árabes, muchas de las máscaras que vemos ahora caerán.
porque ustedes insisten en hablar de estos gobernantes descalificados por toda la nación árabe. Solo interesa hablar de los gobernantes reaccionarios, lacayos y dictadores, descalificados por sus pueblos. A nadie le interesa saber lo que opina el pueblo, y ustedes evocan la paz, la seguridad, el humanismo, etc. Solo se habla de gobiernos autocráticos en Occidente y en Europa en general. Gobiernos autocráticos. ¿Cómo cree que van a reaccionar los pueblos árabes en las calles en el caso de guerra? ¿Cree que determinadas decisiones de gobiernos árabes no son compartidas por la opinión pública de esos mismos países? Durante los últimos meses se ha observado que algunos gobernantes árabes adoptaron posturas en consecuencia con la opinión de sus pueblos. Otros adoptaron posturas tendentes a acercarse de esa opinión, mientras que los demás optaron por una vía en total contradicción con la opinión de los sentimientos de sus pueblos. En los países con cierta experiencia democrática, los gobernantes adoptaron posturas más o menos acordes con la opinión pública en las calles. En cambio, aquellos países que no practican ninguna forma de democracia, sus gobernantes fueron adoptando posturas que se alejan y a veces se contradicen con lo que opina la gente en la calle. En Egipto, por ejemplo, ustedes saben que tenían lugar elecciones para algunos consejos ejecutivos. Pero como el gobernante se alejó de su pueblo y se convirtió en lacayo de los norteamericanos, seguramente ustedes han observado lo que pasó durante las últimas elecciones en Egipto y cómo se han manipulado estas elecciones y cómo estas elecciones se desviaron de la esencia del concepto democrático. Entonces, incluso aquellos que eran amigos de los norteamericanos y donde tenía lugar una especie de democracia, han sido desmascarados en esta situación y han vuelto a practicar los mismos métodos de opresión y policiales, tal como pasa ahora en Egipto. Sabe que también se acusa a Irak de no ser tampoco un modelo de democracia, por lo menos de las democracias occidentales que nosotros conocemos. Allah subhanahu wa ta'ala Dios creó a la humanidad de Adán y Eva. Luego dispuso que fueran pueblos e hizo que viviesen en continentes que separan vastos océanos. Esos pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia. Unos lo hicieron según un modelo común y en base a criterios y principios afines. Otros adoptaron modelos distintos y casuíticos según las condiciones y las sensibilidades culturales de cada región o pueblo. Por ello, no procede hablar de un modelo único, cosa que, por otra parte, Dios Todopoderoso no lo quiso, no lo dispuso así. Si ello fuera la voluntad de Dios, habría dispuesto que todos los hombres, por ejemplo, confesaran la misma religión. Y como a lo largo de toda la historia no se ha comprobado en ningún momento que las almas de los hombres han sido gobernadas por una sola religión, lógico es entonces que la gobernabilidad de los pueblos y de los estados siguiera modelos distintos. El mismo modelo vigente en Europa actualmente ha sufrido mutaciones a lo largo de la historia.
El modelo que Europa conoce hoy es el resultado de una evolución, como usted sabe, que dura ya más de 200 años. ¿Cómo se pretende entonces que Irak u otros países de la región que tienen una herencia cultural, espiritual y social distinta a la europea adopten un modelo diseñado a la medida de Occidente? Creo que lo fundamental en una democracia es la aceptación del sistema por el pueblo y que el pueblo manifieste libre y satisfactoriamente su opinión. ¿No les parece suficiente lo que observan hoy en Irak para cerciorarse de que el sistema es democrático y que el pueblo lo acepta? ¿No observan, por ejemplo, que el pueblo y el Estado constituyen una sola situación, una única situación, y que esto es una verdadera democracia y no una dictadura, como pretende decir Bush? El gobierno y el pueblo están dispuestos siempre a nuevas ideas, a nuevas visiones y a nuevos enfoques. Si la humanidad tuviese que adoptar un modelo único, este debería ser iraquí y no norteamericano ni inglés. ¿Por qué iraquí? Porque la primera ley del mundo que definió los derechos y las obligaciones del hombre es la ley iraquí, conocida por el nombre de Hammurabi. Y el Estado más importante que se inspiró en los valores espirituales y los principios de la religión monoteísta, tenía como capital esta ciudad, Bagdad. Por lo tanto, y en base a todo ello, Bagdad tendría que ser el modelo a seguir y no otras ciudades o capitales como puedan serlo Washington o París u otras capitales del mundo occidental. Si fracasan los intentos de paz, ¿hasta dónde cree que pueden llegar los frentes de guerra? Nosotros abogamos por la paz y el diálogo, pero si los otros quieren la guerra y la agresión, habría que hacerles la pregunta a ellos. Nosotros estamos decididos, en caso de una agresión, a aplastar esa agresión. Estamos convencidos de que podemos aplastar esa agresión, ya que confiamos y creemos en Dios y tenemos plena confianza en nosotros mismos. ¿Estima que en un posible conflicto Israel se vería finalmente involucrado? Quiero decir, si Israel intervendría desde el primer minuto. Nosotros consideramos que la responsabilidad por los problemas y conflictos árabes recae sobre Israel y el sionismo. Además, son ellos quienes empujaron a Bush al callejón sin salida donde se encuentra actualmente. En base a esto, y en caso de sufrir una agresión, consideraremos a Israel como partícipe en la misma. En otros términos, si tenemos que sufrir el primer golpe, bien sea en el frente o aquí en Bagdad, haya intervenido Israel directamente o no en la agresión, el siguiente lo sufrirán en Tel Aviv. Les ha acusado a Irak del empleo de armas químicas en anteriores conflictos. ¿Estarían dispuestos a utilizarlas en esta ocasión de nuevo? No nos vamos a defender contra estas acusaciones porque no respetamos a quienes las lanzan.
Los que nos acusan de ello deberían tomar en consideración igualmente que las armas nucleares son más peligrosas que las químicas. Estados Unidos utilizó armas nucleares contra Japón. Israel, como todo el mundo sabe, posee armas nucleares. Irak, por lo tanto, tiene derecho a poseer las mismas armas que tiene su enemigo, o las mismas que puedan neutralizar las armas de su enemigo. Esta cuestión para nosotros no admite discusión. Este es un tema indiscutible para nosotros. Las armas químicas han sido utilizadas por los norteamericanos contra el pueblo de Vietnam, han sido utilizadas por los rusos contra Afganistán. Consideramos que hablar de este tema es un puro cinismo y nosotros no respetamos a los cínicos. Estados Unidos afirma que ustedes podrían disponer en breve de capacidad nuclear. ¿Eso es así? Ya hemos hablado de estas armas anteriormente. Si tener armas nucleares se considera un crimen, libremos al mundo entero de ellas. Y si son peligrosas, libremos de ellas a toda esta región también. La misma prensa norteamericana dice que Israel posee cientos de misiles nucleares, pensando que esto asustaría a Irak. Irak no teme las amenazas de este tipo ni las insinuaciones. Solo el diálogo basado en el equilibrio y el respeto mutuo nos seduce. El diálogo que se basa en un solo criterio y una sola legalidad, no en un criterio doble y una legalidad cínica y falsa. Nosotros consideramos que este es el único modo de dialogar con los demás. Como ustedes saben, Irak ha propuesto antes de la crisis del Golfo un desarme químico, bacteriológico y nuclear total de la región. Un desarme que deje libre esta región de este tipo de armamento. Pero, en cambio, Estados Unidos hizo oídos sordos a nuestra propuesta, ya que no tenía ningún interés en ver libre a esta región de armamento químico o nuclear. Únicamente se centraba su interés en perjudicarnos. ¿No cree que sea cual sea la solución a este conflicto, siempre se buscará desarticular a Irak como potencia militar en la zona e incluso se podría buscar hasta su propia desaparición personal? Hablar de mi liquidación personal, y no me refiero a su pregunta, me parece una ridiculez. Porque un líder nunca siente miedo. Vergonzante sería si lo tuviera. El ciudadano de a pie en Irak no siente miedo. ¿Cómo lo iba a sentir? Además, la relación de un líder con el concepto de la vida es un reflejo de su relación con sus principios y no solo consigo mismo. Lo que nos preocupa e importa es nuestra causa. En Irak hay millones de hombres y mujeres dispuestos a dar su vida en defensa de estos principios. Estas amenazas revelan la verdadera personalidad y las verdaderas intenciones de los que creen poder atemorizar a Saddam Hussein mediante su despliegue militar. Esto no constituye ninguna amenaza para nosotros. No tomamos en serio ese tipo de amenazas. Y además, esto demuestra que tienen miedo, que sienten miedo, que no tienen una causa en que creen y que lo que les preocupa es aferrarse al poder unos meses o unos años más. Esto en Irak
en la nación árabe, en el mundo árabe, y en la nación islámica, no constituye un motivo de preocupación. A nosotros no nos preocupan ese tipo de temas. Lo más fundamental para nosotros, lo que fundamentalmente nos preocupa, es la preservación de nuestro patrimonio espiritual, de nuestro legado espiritual. Con el debido respeto a la voluntad de Dios, veremos, asistiremos, y espero que usted siga bien vivo para verlo, rodar cabezas y desaparecer tronos tanto de agresores como de traidores. Asistiremos también al ocaso de muchos mandatarios que hoy pregonan